Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y análisis profundo de esas personalidades que nos roban el aliento. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de todo lo que tenemos preparado hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el lado más vulnerable de uno de los actores turcos más aclamados y, seamos honestos, más deseados del momento, Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a hablar de sus traumas amorosos, de esas experiencias que lo han marcado y que, quizás, expliquen algunas de sus decisiones y actitudes en el ámbito sentimental. Vamos a analizar sus relaciones pasadas, las declaraciones que ha hecho al respecto y tratar de entender un poco mejor al hombre detrás del galán de telenovela. Pero antes de empezar con toda la carnita del vídeo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan saberlo todo sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del espectáculo. Así que suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en la vida amorosa de Can Yaman. Sabemos que Can es un hombre reservado, que no suele exponer demasiado su intimidad, pero a lo largo de su carrera ha dejado caer algunas pistas, algunas confesiones que nos permiten hacernos una idea de lo que ha vivido en el amor. A pesar de su imagen de conquistador y de hombre seguro de sí mismo, la realidad es que Can, como todos nosotros, ha experimentado el dolor, la decepción y la vulnerabilidad que conllevan las relaciones sentimentales. Una de las relaciones más comentadas de Can Yaman fue, sin duda, su noviazgo con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. Esta relación fue un auténtico torbellino mediático desde el primer momento. Las fotos de ambos juntos, los viajes románticos, los rumores de compromiso, todo era noticia. Parecía un cuento de hadas moderno, la estrella de televisión y el galán de telenovela, viviendo un romance de película. Y es que desde que se confirmó la relación, los paparazzi no les perdieron pisada, capturando cada momento de su supuesto idilio. Revistas del corazón, programas de televisión y redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, alimentando la fantasía de un amor perfecto. Sin embargo, como todos sabemos, la historia no tuvo un final feliz. La relación terminó de forma abrupta y aunque ambos han mantenido un silencio prudente sobre las razones exactas de la ruptura, se filtraron algunos detalles que nos permiten entender un poco mejor lo que pudo haber pasado. Se habló de celos, de presiones mediáticas, de diferencias en sus estilos de vida. En fin, una serie de factores que, al parecer, hicieron insostenible la relación. Los rumores apuntaban a una incompatibilidad de agendas, con Can Yaman enfocado en su carrera internacional y Diletta Leotta centrada en su trabajo en Italia. También se especuló sobre los celos provocados por la atención mediática que recibía cada uno, y las exigencias de mantener una imagen pública impecable. En definitiva, la presión constante y las expectativas externas terminaron por socavar la relación. Lo interesante es que después de la ruptura con Diletta, Can Yaman hizo algunas declaraciones que dejaron entrever cierto desencanto con el amor. Habló de la dificultad de encontrar una persona genuina, de la superficialidad que a veces reina en el mundo del espectáculo y de la presión constante de los medios. De alguna manera parecía que la experiencia con Diletta lo había marcado profundamente, dejándole una cicatriz emocional. Sus palabras reflejaban una desilusión con la idea del amor idealizado, y una búsqueda de autenticidad en un mundo donde la apariencia a menudo prevalece sobre la sinceridad. Can parecía anhelar una conexión real, más allá de la fama y el glamour, una relación basada en la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Pero ojo, que no todo es drama en la vida amorosa de Can Yaman. Antes de Diletta, el actor tuvo otras relaciones, algunas más públicas que otras, que también pudieron haber influido en su visión del amor. Se le relacionó con varias actrices turcas, compañeras de trabajo con las que compartió largas jornadas de rodaje y con las que inevitablemente surgió cierta química. Por ejemplo, se le vinculó sentimentalmente con Demet Özdemir, su compañera en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador. La química entre ambos en la pantalla era innegable, y los fans no tardaron en especular sobre un posible romance en la vida real. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, dejando la puerta abierta a la imaginación del público. La presión de los fans, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de mantener una imagen pública adecuada pudieron haber influido en la decisión de mantener su relación en un terreno profesional.
Aunque Khan nunca ha hablado abiertamente de estas relaciones, los medios turcos han especulado mucho sobre ellas. Se dice que algunas terminaron por incompatibilidad de agendas, otras por celos profesionales y otras, simplemente, porque no eran el momento adecuado. Lo que está claro es que Can Yaman, como cualquier persona, ha tenido sus altibajos en el amor, sus aciertos y sus errores. Y es que el mundo del espectáculo, con sus exigencias y presiones, puede ser un caldo de cultivo para relaciones efímeras y superficiales. La fama, el dinero y la atención mediática pueden distorsionar la percepción de la realidad, dificultando la tarea de encontrar una pareja genuina y comprometida. Khan, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con estos desafíos, aprendiendo a discernir entre las relaciones sinceras y aquellas motivadas por el interés o la conveniencia. Y es precisamente de esos errores de los que podemos aprender. Can Yaman, a través de sus experiencias, nos enseña que el amor no es un cuento de hadas perfecto, que requiere trabajo, compromiso y, sobre todo, mucha honestidad. Nos enseña que las relaciones mediáticas pueden ser muy difíciles de manejar y que la presión de los medios puede llegar a ser asfixiante. El constante escrutinio público, la necesidad de mantener una imagen impecable y la dificultad para preservar la intimidad pueden desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. Khan, a través de su propia experiencia, nos muestra la importancia de proteger la vida privada y de buscar relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. Pero también nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces las personas que menos esperamos son las que terminan robándonos el corazón. Y sobre todo nos enseña que es importante aprender de nuestros errores y seguir adelante, sin perder la esperanza de encontrar a esa persona especial que nos haga felices. El amor, a pesar de las decepciones y los obstáculos, sigue siendo una fuerza poderosa que nos impulsa a buscar la conexión y la compañía. Khan, a través de su búsqueda constante, nos inspira a no rendirnos en la búsqueda del amor verdadero. Ahora bien, volviendo al tema de los traumas amorosos de Can Yaman, es importante destacar que no podemos juzgarlo por sus decisiones pasadas. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a cambiar de opinión y a buscar lo que nos hace felices. Lo importante es aprender de nuestras experiencias y no repetir los mismos errores. La vida amorosa es un camino lleno de altibajos, de encuentros y desencuentros, de momentos de alegría y de tristeza. Khan, como cualquier persona, tiene derecho a explorar, a experimentar y a aprender de sus propios errores. Lo importante es que siga buscando su felicidad y que no se deje llevar por las presiones externas. Quizás Can Yaman, después de la ruptura con Dilekta, se haya vuelto más cauteloso, más reservado a la hora de hablar de su vida privada. Quizás esté buscando algo diferente, algo más auténtico, algo que no esté condicionado por la fama y el éxito. Solo él sabe lo que realmente quiere y lo que necesita para ser feliz. Es posible que esté buscando una relación más discreta, alejada de los focos mediáticos, donde pueda ser él mismo sin tener que preocuparse por las expectativas externas. También es posible que esté priorizando su carrera profesional, enfocándose en sus proyectos y metas personales. En definitiva, solo Khan sabe lo que le depara el futuro en el amor. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un hombre apasionado, un hombre que se entrega por completo a lo que hace, ya sea actuar, modelar o luchar por las causas que le importan. Y esa pasión, esa intensidad, seguramente también la aplica en sus relaciones amorosas. Su compromiso con su trabajo y su dedicación a las causas sociales demuestran su autenticidad y su deseo de dejar una huella positiva en el mundo. Es probable que busque una pareja que comparta sus valores y que lo apoye en sus proyectos, una persona que lo ame por lo que es y no por lo que representa. Por eso, aunque haya tenido malas experiencias en el pasado, no podemos descartar que en el futuro encuentre a esa persona que lo complemente, que lo entienda y que lo ame por lo que es, más allá de su fama y su éxito. Al fin y al cabo, el amor es un misterio y nunca sabemos cuándo ni dónde lo vamos a encontrar. La vida da muchas vueltas y el destino puede sorprenderlo en cualquier momento con la persona adecuada. Lo importante es que esté abierto al amor y que no se deje llevar por el miedo o la desconfianza. Y hablando de misterios, ¿qué creen que le depara el futuro amoroso a Can Yaman? ¿Volverá a enamorarse de una estrella de televisión? ¿Buscará una relación más discreta, alejada de los focos? ¿O quizás preferirá centrarse en su carrera y dejar el amor en un segundo plano? Son muchas las posibilidades y solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es especular y fantasear sobre su futuro amoroso, imaginando diferentes escenarios y posibles parejas. La verdad es que solo el tiempo lo dirá.
Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando sus movimientos, comentando sus relaciones y deseándole lo mejor en el amor. Porque al fin y al cabo, todos queremos que Can Yaman encuentre la felicidad, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Nos preocupamos por él, admiramos su talento y queremos que encuentre la estabilidad y la alegría en su vida amorosa. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de los traumas amorosos de Can Yaman, de sus relaciones pasadas, de la ruptura con Diletta Leotta y de las declaraciones que ha hecho al respecto. Hemos analizado sus experiencias amorosas y hemos tratado de entender un poco mejor al hombre detrás del galán de telenovela. Hemos visto que Can Yaman es un hombre apasionado, que se entrega por completo a lo que hace, pero que también ha sufrido desengaños amorosos. Y hemos llegado a la conclusión de que el amor no es un cuento de hadas perfecto, que requiere trabajo, compromiso y mucha honestidad. Pero también hemos visto que es posible aprender de nuestros errores y seguir adelante, sin perder la esperanza de encontrar a esa persona especial que nos haga felices. Así que, ya saben, no se rindan en el amor, sigan buscando lo que les hace felices y no tengan miedo de equivocarse. Porque al fin y al cabo, de los errores se aprende. Y recuerden que el amor verdadero puede llegar cuando menos lo esperamos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis profundo de la vida amorosa de Can Yaman y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su apoyo constante y por sus comentarios siempre constructivos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de los traumas amorosos de Can Yaman? ¿Creen que volverá a enamorarse? ¿Qué tipo de relación creen que le vendría bien? Déjenos sus comentarios y sigamos debatiendo sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del espectáculo. Así que suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con todos sus amigos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino. Sigan buscando su felicidad y no se rindan ante las dificultades. Hasta la próxima.